Buenas tardes, compañeros y ingeniera. Feliz tarde. Buenas tardes, Salomón. Buenas tardes. Unos minutitos, ya vamos a Buenas iniciar. tardes. 4 y 5 iniciamos. Está bien, ingeniera, está bien. Bueno, muchachos, hoy sí. Vamos a iniciar con los que fueron puntuales y estuvieron desde unos minutos incluso antes de que comenzáramos la clase. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a seguir con el tema de redes y telecomunicaciones, muchachos, que era con el que estábamos trabajando. Y el día de ayer pues nos habíamos quedado en los componentes adicionales que necesitábamos aparte de la instalación de la red. Es decir, una red por sí sola, el cableado como tal, pues no hay mayor efecto si no tenemos los otros componentes que debemos incluir dentro de lo que es la red. Y para esto habíamos hablado el día de ayer que teníamos las estaciones de trabajo o terminales tontas. También teníamos el servidor, que en el caso del servidor, pues para nosotros es fundamental porque no podemos tener una red si no tenemos un servidor. Por fuerza tenemos que tener un servidor. Habíamos dicho que el servidor pues variaba dependiendo de la cantidad de usuarios que se iban a conectar simultáneamente.
También dependiendo del tipo de red que tuviéramos, en el caso de que si tuviéramos una red centralizada o si tuviéramos una red distribuida. Entonces, dependiendo de eso, era la capacidad propiamente del servidor que tenemos que comprar y adicionalmente a eso, también cuál va a ser la naturaleza o el tipo de ser, con qué propósito nosotros vamos a utilizar el servidor como tal. Entonces, era muy importante, ¿verdad? En este sentido, de que estuviéramos sumamente claros cuál iba a ser la naturaleza del servidor. Existen diferentes tipos de servidor. Entre los tipos de servidores que tenemos plataformas, bueno, las plataformas propiamente de los servidores que básicamente nos sirven generalmente para visualizar diferentes tipos de servidores. Tenemos los servidores de aplicaciones y los servidores de audio y video. Tenemos los servidores chat, tenemos los servidores de FAS, tenemos los servidores de FTP. Tenemos servidores GroupWare, tenemos servidores IRC, tenemos servidores de lista, servidores de correo, servidores de noticias, servidores proxy, servidores telnet, servidores web. De toda esa colección de servidores que acabamos de mencionar o de los tipos para los cuales podemos, mejor dicho, los servicios que nosotros podemos configurar dentro de esos servidores, pues los que más utilizamos, muchachos, son el servidor de correo, el servidor de aplicaciones, utilizamos lo que es el servidor de dominio, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los servidores que más se utilizan. También tenemos ya, y aparte del servidor de imágenes, que podría entrar dentro de lo que son los servidores de audio y video, que básicamente es cuando, por ejemplo, áreas como radiología, que utilizan y lo que es el almacenamiento de imágenes DICOM. Entonces, este tipo de imágenes son imágenes bien pesadas por la naturaleza misma de las imágenes como tal, ¿verdad? Que son placas. Entonces, en este sentido, se utilizan servidores propios para esto, que son servidores DICOM. En conclusión, muchachos, dependiendo del tipo de servicio que nosotros tengamos en institución o de lo que necesitemos, hay muchas empresas que en un mismo servidor tienen lo que es el servidor de base de datos, el servidor de aplicaciones y el servidor de dominio. Sin embargo, muchachos, esto implica que tiene que ser un servidor, obviamente, de una gama alta, porque todos los recursos que consumen y las diferentes aplicaciones que tenemos, pues realmente si no medimos bien ese impacto, podemos quedarnos muy justos con el tipo de servidor que nosotros seleccionemos. Por ello consiguiente, muchachos, es muy importante en este sentido de que seamos bien analíticos en los tipos de servicios que vamos a utilizar y si los diferentes servicios que vamos a utilizar los vamos a tener en un mismo servidor o los vamos a tener en diferentes servidores. En pocas palabras, yo puedo tener en el mismo servidor, puedo tener mi servidor de aplicaciones, puedo tener mi servidor de base de datos y puedo tener mi servidor de dominio. No es lo más aconsejable, pero sí podría configurar mi servidor para que me funcione en estas tres etapas. Sin embargo, lo que la mayoría de las empresas hacen, y dependiendo si son empresas ya grandes o multinacionales, generalmente tienen estos servicios segmentados, es decir, tienen un servidor web configurado propiamente para la parte de servicio web, tienen un servidor de correo propiamente configurado para esto, tienen un servidor de archivos, un FTP, propiamente configurados para esto, servidor de aplicaciones también distribuido y tienen su servidor de base de datos que es donde tienen obviamente la base de datos de la empresa. Hoy en día, muchachos, y aparte de virtualización y aparte de servicio en la nube, ha venido también a sustituir
estas características particulares de que en una empresa pues tengamos más de un servidor para diferentes usos, ¿verdad? Porque muchas empresas han optado por tener su servicio de correo electrónico, por ejemplo, externo. Entonces, lo que hacen es que contratan un proveedor externo y en base a eso, pues ahí tienen lo que es montado su servidor de correo. Entonces, no necesitan físicamente tener un servidor para esta aplicación. Recuerden que cuando hablamos de que las empresas tienen disgregados y los diferentes servidores, significa, muchachos, de que físicamente tienen un servidor para cada uno de ellos. Si tienen todos los servicios en un mismo servidor, significaría que tienen que tener un servidor de bastante capacidad, muchísima capacidad para la cantidad de usuarios que van a estar ingresando concurrentemente a diferentes aplicaciones que tenga el servidor. Ahora bien, si es una empresa pequeña, generalmente es donde vemos esta estructura, que en un mismo servidor pues tenemos configurado varios servidores o varias aplicaciones como tal. Si son empresas grandes o medianas, generalmente tienen un servidor asignado para cada una de estas aplicaciones, aunque, como ya les mencionaba, hoy en día las empresas han optado más por un servicio web, de manera de que cualquier servicio, cualquier servicio como tal, en el caso de administración del correo, pues lo tienen externo, lo tienen en la nube y únicamente están ingresando para poder configurar información como tal, ¿sí? Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos diferentes tipos de servidores, que esto obviamente, físicamente, muchachos, podríamos hablar de un mismo servidor, pero lógicamente la configuración es de diferentes servidores, ¿sí? Para configurar ya sea que va a ser un servidor de dominio o un servidor de archivos o un servidor de correos o un servidor de imágenes, dependiendo del uso que nosotros ya vamos a dar, pues así lo configuramos. No sé si me estoy dando a entender en esta parte, muchachos, si estamos claros. Sí, ingeniera, es como decir un servidor por servicio, por así decirlo, servicio de imágenes, de archivos, así lo entendí yo. Exacto, pero eso generalmente ocurre en las empresas que son pequeñas, porque un servidor, muchachos, por barato, y hablando es que definitivamente está barato, andan costando aproximadamente un servidor más o menos entre 10,000 a 15,000 dólares, dependiendo del tipo de servidor que nosotros queramos adquirir. Entre más aplicaciones nosotros tengamos en nuestro servidor, es decir, si nuestro servidor lo tenemos configurado como dominio, también lo tenemos configurado como servidor de aplicaciones y también lo tenemos configurado como servidor de base de datos, significa que ese servidor va a estar haciendo 3 funciones. Por lo tanto, al momento de comprar el servidor, tenemos que ver las especificaciones técnicas adecuadas para que todos esos servicios se puedan estar ejecutando, muchas veces de forma simultánea, y adicionalmente a eso que van a haber usuarios concurrentemente entrando a nuestro servidor, ¿verdad? Por las aplicaciones o por la base de datos, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos que medir la carga propiamente de trabajo. Entonces, en empresas pequeñas, podría ser que en un mismo servidor tengamos configuradas todas estas diferentes aplicaciones, pero ya en una empresa mediana o una empresa grande como tal, generalmente vemos los escenarios donde tenemos un servidor físicamente asignado para cada aplicación. Es decir, tenemos un servidor de aplicaciones, tenemos un servidor de dominio, tenemos un servidor de base de datos, por decirles algo, y un servidor de correo. Entonces, ya estoy mencionando que en una empresa pueden haber 4 o 5 servidores cuyas aplicaciones sean totalmente diferentes y a que se están ejecutando. ¿Cuál es la ventaja de eso? Pues que hasta cierto punto, si sucede algo, por ejemplo, con el servidor de aplicaciones, pues no afecta porque el servidor de base de datos está trabajando sin ningún problema. O si sucede algo con el servidor de dominio, pues lo que va a pasar es que no van a poder entrar al mismo dominio todas las computadoras, pero las pueden poner de forma local o en grupos y siempre van a tener acceso a las aplicaciones y a la base de datos, ¿sí? Pero si todo lo tienen, como dicen, en una misma canasta o en un mismo servidor,
pues si se arruina ese servidor o pasa algo con ese servidor y no tienen un respaldo como tal, pues básicamente la empresa se quedaría sin ningún servicio. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Pues las empresas dicen, ok, un servidor de correo lo podemos tener en la nube. Por lo tanto, lo que hacen es que compran básicamente el dominio, están pagando un dominio y están pagando también lo que es la administración en la nube. ¿Sí? Hay empresas como Emotion, por ejemplo, que son empresas que se dedican a esto, a que nosotros venimos, compramos un plan de correo, de servidor de correo y únicamente se configuran las cuentas y básicamente se enlazan con con nuestra empresa, con información de nuestra empresa y ya tenemos nuestro servidor de correo en la nube. Podemos hacer respaldo y todo porque la administración ya tenemos nosotros, pero el servicio como está en la nube. Ese servicio, por decirles algo, el servidor de correos, el servidor de imágenes, el servidor de archivos, lo podríamos tener en la nube, ¿sí? Pero hay otros servidores como el servidor de base de datos, por ejemplo, o el servidor de aplicaciones, que difícilmente lo tenemos en la nube porque generalmente es una administración que nosotros manejamos internamente en las empresas. ¿Ok? No sé si me doy a entender con esto, chicos. Si ya estamos claros con esto. Sí, ingeniera, ya estamos claros. Ok. Tenemos lo que sí, son ingeniera, ¿Ah? Es como básicamente lo más principal lo tenemos que manejar nosotros y las cosas secundarias las podemos mandar para otro lado, por ejemplo, hacia la nube y así tener más espacio en memoria para lo principal, los datos y la información de los clientes y proveedores y todo eso. Sí, por eso se secreta. Exacto, Salomón. En pocas palabras, no es aconsejable tener todos los servicios en un mismo servidor, porque eso significaría básicamente que nuestro servidor tiene que ser sumamente robusto, tiene que ser escalable y por otro lado tenemos que tener un respaldo de todo eso. Entonces, si nosotros tenemos todos los servicios en un mismo servidor y pasa algo con ese servidor o sucede algo, ¿cómo hacemos para restablecer todos los servicios? Por eso, aquellos servicios que nosotros consideremos que podemos tener en la nube, pues lo tenemos en la nube, y aquellos que nosotros consideremos que los podemos tener localmente, pues tenemos en nuestro servidor localmente. Pero ahí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? En pocas palabras, hay diferentes tipos de servidores. ¿Qué es lo que varían, muchachos? Físicamente, ustedes pueden ver el mismo servidor, pero realmente internamente es la memoria que tengamos asignado, el disco duro, si tenemos un servidor con discos duros en arreglos, y la capacidad de procesamiento que tengamos y cómo nosotros configuremos nuestro servidor. Todo servidor, cuando nosotros instalamos el sistema operativo, lo podemos configurar como un servidor de aplicaciones o como un servidor de archivos o como un servidor de dominio o como un servidor de base de datos o como un servidor de imágenes, dependiendo del uso que nosotros le demos. Incluso podemos aplicar en un mismo servidor, podemos configurar varios servidores, pero no es muy aconsejable. Lo que sucede, muchachos, es que ustedes también se van a dar cuenta cuando les toque ir a trabajar, si es que ya no lo están haciendo, que se van a dar cuenta que hay empresas que aunque quisieran tener un servidor para cada aplicación, pues no es posible. Entonces ahí ni modo, lo tenemos que montar todo en un mismo servidor, o ya la mayoría, ¿sí? Porque pagar un servicio web o pagar un correo, un servidor de correos en la nube, no es barato. Es un pago que usted tiene que estar haciendo mensualmente. Con un mes que usted deje de pagar, ya no tiene acceso a esa información. Y por indirectamente no es usted el dueño total, ¿sí? Porque los proveedores también pueden tener acceso a su información. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. Esa es una de las desventajas que se tiene. Aunque obviamente se firman contratos de confidencialidad y todo lo que ustedes quieran, pero el beneficio de la duda siempre queda ahí. ¿Sí? Chicos, ¿hoy sí? Sí, ingeniera. Ahora sí, entendido, ingeniera. Perfecto, perfecto. Bueno, chicos,
no podemos hacer absolutamente nada. Podemos tener nuestro servidor, nuestro cableado, nuestras computadoras, pero si esas computadoras, si nuestro servidor no tienen lo que es una tarjeta de red, pues no podríamos hacer nada, ¿sí? Tenemos tarjetas de red propiamente para cuando nos conectamos por cable y tenemos también tarjetas de red para conexiones inalámbricas, ¿verdad? Es decir, siempre, independientemente que sea inalámbrico que nos vamos a conectar o alámbrico, siempre necesitamos lo que es una tarjeta de red. Y la tarjeta de red que se encarga, bueno, se encarga de conectar físicamente y las computadoras con en medio alámbrico o no alámbrico, dependiendo de cuál nosotros escojamos, ¿sí? Otra cosa es que obviamente la tarjeta de red va instalada internamente en las computadoras. Hay algunas tarjetas de red, especialmente en las que son inalámbricas, muchachos, que ahora vienen como tipo USB, que también los podemos conectar y se conectan externamente. Conforme ha ido avanzando la tecnología, pues también la forma de conectar las tarjetas de red, pues también han ido cambiando, especialmente cuando hablamos de tecnología inalámbrica, ¿sí? Pero en general, chicos, y sea que vayamos a conectar un cableado de fibra, un UTP o un cable coaxial, o nos conectemos de forma inalámbrica, como sea, siempre vamos a necesitar un puerto o una tarjeta en nuestra computadora que nos permita poder hacer esa conexión, ¿ok? Tenemos también, muchachos, lo que son, bueno, en este tema, pues ya en la semana pasada uno de sus compañeros, pues ya explicó y explicó bastante bien qué era lo que era un hot y qué era lo que era un switch, cuál era la diferencia. Físicamente, hay veces que uno dice, bueno, pues no hay mucha diferencia, ¿verdad? Porque tenemos hot de 8 puertos, también tenemos de 24 puertos. Entonces, ¿cuál podría ser la diferencia? Y la diferencia realmente, muchachos, radica, si lo vemos así fríamente, en que uno de ellos solamente lo que hace es como un paso, ¿sí? Es como que es el medio para poder, para que la computadora, para poder conectar la computadora con nuestra red o con nuestro servidor como tal. Pero en el caso de los switch son inteligentes, son administrables. Cuando nosotros compramos switch administrables, muchachos, pues nos permiten no solamente hacer lo mismo que el hub, de conectar las computadoras y las diferentes computadoras con nuestra red, sino que también nos permiten poder administrar a dónde hay problemas. Por ejemplo, ver cuáles son las computadoras que nos están creando alguna interferencia o de repente poder ver dónde está el problema en alguna computadora o en algún cable que no esté funcionando. Por medio de hot nosotros lo podemos identificar. Permítanme, chicos, permítanme. Entonces, básicamente eso, muchachos. Entonces, si nosotros vemos el concepto de hot y de switch, pareciera que fuera algo parecido, ¿sí? Pero realmente la diferencia radica en eso. Cuando nosotros conectamos un hot, pues básicamente es de paso, ¿sí? O sea, conectamos el cable y se conecta y lo conectamos con nuestra red y al final tenemos conectadas las computadoras con nuestra red. Sin embargo, si sucede algo, no podemos saber exactamente en qué puerto fue que se dañó o no podemos saber cuál de los equipos que tenemos conectado es el problema. Mientras que con un switch administrable sí podemos identificar dónde podría estar el problema o en qué sector podría estar el problema. No sé si ahí me estoy dando a entender, muchachos. Dígame, Mario. Dígame, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo me acuerdo que, o sea, yo tengo un poco de conocimientos previos sobre redes, ¿verdad? Porque pasé por el certificado de CCNA1. Y pues yo me acuerdo que para en Cisco Package,
nosotros revisábamos cada uno de los puertos del switch para, o sea, mandando mensajes a las computadoras para saber Exacto. si habían errores a la hora de enviar, para saber si había un puerto dañado o era el cable. Entonces, o sea, me interesa eso de cómo, o sea, nosotros nos ponían a trabajar con cierto tipo de switch en específico, pero, o sea, no sabía eso de que algunos switches no eran administrables. Sí, los switches administrables. Nos permiten hacer eso. ¿Algo más, chicos? Entonces, Entonces, ingeniera, perdón. bueno, no, que hable Omar. Entonces, ingeniera quiere decir que están los suites gestionables o administrables y los que no son gestionables, ¿verdad? O no administrables. Exacto, así es. Porque fíjese que eso de los administrables, creo que no los había escuchado hablar sobre ellos. Sí, es más, ustedes cuando ellos compran tienen que verificar que sean switch administrables. Bueno, chicos, sigamos entonces. Bueno, entonces, ya vimos esta parte de los switch, aquí no nos vamos a detener mucho. Y tenemos, y aparte de ellos, repetidores. ¿Para qué creen ustedes que nos pueden servir aparte de los repetidores, muchachos? Vamos a ver. Básicamente un repetidor es para generar la señal distorsionada o bueno, a medida que cuando nosotros tiramos un cable va perdiendo su velocidad, entonces básicamente el trabajo del repetidor es generar esa misma velocidad, solo que obviamente no es que es un filtrador o es como un alternador, simplemente recupera la señal para que vuelva a la normalidad. Exacto. Y generalmente, ¿cuándo utilizamos los repetidores? Cuando hay cables y están en una área muy distante y remotas. Muy bien. Generalmente, chicos, utilizamos lo que son los repetidores cuando estamos hablando de los cables UTP, ¿sí? ¿Por qué mencionamos los cables UTP? Bueno, porque realmente el alcance de estos cables es ¿hasta cuánto? Vamos a ver. Hasta 100 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Que después de eso, básicamente hasta 100 metros, si nosotros llegamos hasta 100 metros, pero necesitamos, y a distancias mucho más largas, y vamos a ocupar lo que es un cable UTP, entonces, generalmente lo que hacemos es colocar un repetidor. Obviamente, muchachos, conforme hemos ido avanzando, en los que son los cables UTP tenemos diferentes categorías, ¿verdad? Podríamos decir de que cuando hablábamos propiamente de las categorías 5, hablábamos de que esto viajaba a 100, bueno, serían 100 megahertz por segundos. Entonces, en este caso, muchachos, podríamos decir que el alcance de ellos es hasta 100 metros. Después de 100 metros prácticamente se pierde la señal. Tal y como dijo su compañero Salomón, y los repetidores a nosotros precisamente nos sirven para esto, ¿verdad? Para que podamos básicamente impulsar nuevamente la señal y los datos y de esta manera que la conexión no se pierda o no se vea afectada. Por eso, si nosotros ya sabemos de que nuestro cableado puede llegar hasta 100 metros, después de 100 metros, pues obviamente vamos a tener serios problemas con esto.
Entonces, en este sentido, precisamente es ver esto, ¿sí? De que y los repetidores, pues, nos sirven para esto. No sé si aquí tienen alguna pregunta, muchachos. Chicos. Todo claro, ingeniera. Ok. Y los projects, ¿para qué nos sirven? Creo que son los puentes, ¿verdad? Creo que en español serían puentes. Así es, son los puentes, exacto. ¿Para qué creen ustedes que nos sirven? Yo creo que tienen Pues, una funcionalidad parecida a los de switches, pero son, o sea, son más, como le digo, no es como los switches que abarcan un montón, sino que pocos, digo yo, dispositivos. Interconectar segmentos de red, diría yo, podría ser para eso. Ajá. ¿Quiénes han utilizado Bridget? bueno, ingeniera, yo con lo que entiendo con un bridge es que básicamente puede conectar diferentes estructuras de red, como por ejemplo de una MAN a una LAN y así sucesivamente. Creo que no está mal esa pequeña definición, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que sucede, chicos, es que recuerden que dentro de una organización, incluso nosotros podríamos tener diferentes topologías de red, ¿sí? Ya vamos a entrar un poco hacia las topologías de red, pero podríamos tener diferentes topologías, es decir, podríamos tener lo que son los tipos de red anillo, estrella, híbridas, bus, ¿verdad? Y lo que sucede es que en sí estos nos sirven a nosotros para poder unir como que dentro de por decirles algo, ¿cuál ejemplo les podría poner para que podría ser un poquito más práctico, más claro? Podríamos decir si tenemos en una empresa, estamos en una empresa y en una empresa tenemos, en un edificio tenemos 5 pisos. ¿Cómo creen ustedes? Y todos esos 5 pisos los tenemos conectados nosotros tenemos conectado a una sola red. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a ver. ¿Alguien me puede contestar? ¿Cómo podríamos hacer? No sé si me doy a entender con la pregunta. ¿Podría repetir? Tenemos en una empresa, esta empresa tiene 5 pisos, ¿sí? Es un edificio de 5 pisos. Y en todas nosotros estamos dando el servicio de red, o sea que todos los 5 pisos tienen conexión a red, a nuestra red. ¿Cómo podríamos unir esto? ¿Cómo creen ustedes que lo unimos? ¿Con puentes? Ajá, con puentes. Así es. ¿Ustedes creen que en cada uno de ellos podríamos decir en cada uno de los niveles de nuestro edificio, de los pisos, tendríamos que tener un switch? ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, en cada piso hay 30 oficinas. En cada piso tenemos 30 oficinas. En total tenemos 150 oficinas, porque tenemos 5 pisos, ¿sí? Entonces ya dijimos de que obviamente los vamos a unir con Bridget, porque de otra manera, pues ¿cómo lo podríamos hacer? Estamos hablando en el mismo edificio, pero ¿tendríamos un switch por cada piso? ¿O qué creen ustedes que tendríamos ahí? ¿Qué creen ustedes que deberíamos de tener?
pregunta, ¿hay switch con más de 24 puertos? Hay unos de 48, pero no son aconsejables. Y lo que pasa es que cuando usted pone un switch de 48 puertos, ¿qué sucede, por ejemplo, si se arruinan 5 de esos puertos? Lo que se aconseja es de que utilicen switch de 24 puertos, porque es más manejable. O sea, si sucede algo con ese, vaya, por ejemplo, usted tiene un switch de 48 puertos y por alguna razón se arruina, tendría que conseguir otro switch de 48 puertos, ¿cierto? Porque recuerden que cuando ustedes lo instalan, es más difícil y son más caros hacer el cambio de un switch de 48 puertos que hacer un cambio de un switch de 24 puertos. Eso por un lado. Por otro lado, y aparte de administración como tal, es más sencilla con los switch que son de 24 puertos que con los switch que son de 48 puertos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda al momento de hacer un tipo de instalación? Pues se recomiendan 2 switch de 24 puertos. En el caso de que estuvieran en un piso, por ejemplo, que tienen que instalar, por decir algo, 40 puntos, por decir algo, ¿sí? Entonces se recomiendan que mejor sean de 24 puertos cada switch, ¿sí? Además que acuérdense que tienen que ir todos a un patch panel. Entonces es más fácil manejarlo de forma segmentada el patch panel. Incluso para el patch panel es más fácil manejarlo de esa manera. No sé si me doy a entender ahí. No, sí, perfectamente. Sí, Ahora sí bien. está un poco más claro eso. Es que, y aparte de remota, muchachos, explicar este tema de redes en remoto, si tuviéramos, yo no quisiera entrar mucho en detalle por el hecho de que obviamente ustedes van a llevar después su clase de redes y allí van a trabajar con simuladores. Bueno, en el caso de Mario, que ya ha trabajado con la parte de Cisco, según entiendo, pues van a ser mucho más sencillo para él porque trabajan con lo que es la parte de certificación de Cisco. Pero incluso en Cisco están los switches administrables. Pero el tema de redes es un tema bastante extenso, es bien bonito. Y aparte de lo que es infraestructura y redes, es bastante bonito, muchachos. Pero sí, ahí hay bastante tela que cortar referente a eso, ¿sí? O sea, de repente tal vez hay algún punto que los estamos dejando así un poquito, tal vez no quedan tan claros por el hecho de que es más fácil cuando uno ve propiamente ya un esquema de red. Y ahí cuando va viendo el esquema, pues uno ya lo va haciendo y se va dando cuenta de cómo funciona. Y es muchísimo más bonito para los que ya han trabajado en redes, no me van a dejar mentir, cuando se hace físicamente, o sea, cuando uno va a los sitios y comienza a armar su red, pues, wow, es una experiencia bastante bonita, muchachos. Después todos me van a decir, si yo llego a ver en otras clases, me van a decir que les gusta más la clase de redes. Generalmente eso suele pasar. Esperemos llevarla con usted, ingeniero. Esperemos. No, y la clase de redes creo que ya llevan con el ingeniero Rubén Fernández. Y es muy bueno, ¿eh? Oh, Tiene incluso no. Usted dijo que daba clases de análisis y diseño, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Sí, es que mi fuerte siempre ha sido implementación de proyectos informáticos, chicos. Y conozco todo esto porque yo he sido gerente de sistemas, entonces me ha tocado andar siempre en estos asuntos. Pero obviamente van a tener muy buenos maestros en redes, así que no se preocupen, ¿sí? Esto es como para darles un vistazo a ustedes y para que se emocionen más con la carrera de ingeniería en sistemas. ¿Ok? sí, ingeniera. Así es, ingeniera. Está muy bueno. Muy bueno. Estoy bromeando, chicos. Ya van a ver que les va a ir bastante bien. Ustedes son bastante buenos. Además que veo que hay quienes tienen experiencia. Veo que Mario, Omar, ya han trabajado propiamente en eso, ¿verdad? Entonces, creo que sí
Ingeniera, ¿usted Dígame. recomendaría sacar todas esas certificaciones de CCNA del 1 hasta el 4, creo que son? Sí, sí, muchachos, miren, las certificaciones tal vez en nuestro país no tengan importancia que deberían de tener, pero en otros países el que usted sea certificado en algo tiene muchísima importancia. Yo sí se los recomiendo, ¿sí? Y universidad, creo que bueno, cuando lleven estas clases con redes, ya sea con el ingeniero Rubén o con el ingeniero David, no sé realmente quién se va a dar, pero con cualquiera de ellos les va a encantar, porque ellos hacen simulacros, incluso hacen las configuraciones de los switch, configuraciones de los router, y ya, y hacen todo un montaje Por de comando, eso. me imagino, con la consola y todo eso. Es que traen consolas, sí, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, y va a ir súper bien. Ya van a ver que sí, les va a gustar. Bueno, chicos, y los router, ¿sí? Y los router obviamente son los que se encargan de dirigir el tráfico de una red a otra, el cual se ha vuelto muy común, obviamente innecesario, porque sin un router, pues no estamos en nada. Si bien es cierto, muchachos, los switch a nosotros, bueno, los switch administrables nos permiten poder, como su nombre lo dice, administrar nuestra red, saber a dónde tenemos, en qué puntos tenemos problemas, identificarlos de una forma más rápida si en algún momento tenemos algún equipo que está conectado a nuestra red y que esto nos está causando saturación en la red, pues por medio de un switch administrable nosotros lo podemos saber. Pero los routers como tal, pues básicamente son las que nosotros utilizamos para la comunicación propiamente con otras sucursales. Cuando, por ejemplo, queremos conectarlos con nuestro servicio de Internet, utilizamos lo que son los routers, ¿verdad? Entonces, obviamente, el que tienen en la imagen, el que ustedes ven, el INSYS, pues es un router patito. Yo ya digo patito porque es bueno, bonito y barato, ¿sí? Pero tenemos router de gama, podemos decir, de gama alta, que básicamente pues nos sirven propiamente para poder administrar lo que es nuestra conexión de red, prácticamente orientado a lo que es la parte de los servicios de Internet. Es decir, por medio de ellos nosotros distribuimos hacia donde nosotros queremos enviar y la capacidad de Internet que nosotros estamos tomando como empresa. Entonces, básicamente, en una estructura, pues obviamente primero tenemos que del cableado que viene de la empresa de Internet que nos está dando, pues ellos tienen sus convertidores, esos convertidores nosotros lo conectamos a nuestro router, de nuestro router sale a nuestro Fortinet, si tenemos Fortinet, y de nuestro Fortinet sale a lo que es obviamente nuestro switch, ¿verdad? Entonces, porque realmente nuestro router vendría siendo nuestro contrafuego, que ya decimos. Permítame un momentito, chicos, por favor. Mario, ¿cómo es que se llaman esos certificados? ¿Ese qué? CCNA. En la UNA creo que te dijeron que en la UNA está ese certificado. En la... El certificado Bueno, Lo podrías escribir en el grupo, que no te escucha mucho. sí, en el grupo, por favor. Sí, son los certificados de CNC. Bueno, en el grupo de WhatsApp. Ah, ya entendí, ya lo noté. CNC. No, muchachos, perdón. No me hagan caso, yo estoy con otras cuestiones. Lo voy a escribir al grupo de WhatsApp. Sí, escríbalo ahí, sí.
Es que mencioné CNC, muchachos, porque yo estoy asignada al área de ingeniería en una área de máquinas industriales, de máquinas industriales. Entonces, existe lo que es el certificado en CNC, pero esos son de máquinas industriales, así que no me hagan caso. Ustedes están hablando de certificado en Ciscos. Seguimos, muchachos. Bueno, tenemos también dentro de lo que de nuestra de lo que son los equipos que podemos utilizar en nuestra red, tenemos también lo que son los cortafuegos, que ya decimos. Estos cortafuegos, muchachos, son dispositivos donde también igual tenemos, que obviamente tenemos el dispositivo de hardware e internamente pues tenemos el software como tal, ¿sí? Y esto igual nos sirve para proteger lo que es nuestra red, ¿verdad? Cuando nos conectamos propiamente a Internet. Recuerden que cuando nosotros nos conectamos a Internet tenemos una puerta abierta hacia lo que es el exterior. Y los routers, como traen lo que es la opción de, funcionan como esto, funcionan como cortafuegos, ¿sí? Porque integrado traen esta función como tal. Permítanme, chicos, que me estaban. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan en el esquema, nosotros necesitamos siempre cuando tenemos una conexión a Internet, necesitamos colocar un equipo que nos permita poder estar gestionando los permisos, tanto internos como externos, es decir, internos por los permisos que se les van a dar a los usuarios según la autorización que ellos tengan, por ejemplo, para navegar en ciertas páginas web, ¿verdad? O cuáles van a ser los permisos que van a tener una vez que si tienen acceso a Internet, si van a tener acceso a poder ver canal, por ejemplo, a ver YouTube, a navegar en cualquier página, o si van a tener algún tipo de bloqueo. Para eso generalmente nos sirven lo que son los cortafuegos. Sin embargo, muchachos, como les explicaba, los routers generalmente son los que hacen esta función de cortafuegos, ¿verdad? Donde básicamente son los que por medio de router podemos enrutarlos básicamente y los permisos que los diferentes usuarios van a tener, a qué páginas van a tener acceso y obviamente de exterior sí se van a poder conectar. Todo eso lo manejamos por medio de lo que son los cortafuegos. Algunas empresas, muchachos, tienen el diagrama que yo ya dije anteriormente, ¿verdad? Tienen conectado a su servicio de Internet o al cable de Internet o al punto de Internet que viene de exterior, pues tienen conectado de una vez lo que es el router, después lo tienen conectado a un Fortinet y luego lo tienen conectado a los switch, ¿verdad? Sin embargo, hay empresas que optan de una vez por tener lo que es el escenario contrario, es decir, tienen su Fortinet, este Fortinet y sirve como cortafuego, tienen después posteriormente de una vez conectado a los switch. Todo depende, muchachos, de qué tanta seguridad nosotros queramos hacer, ¿verdad? Sin embargo, según el modelo de Fortinet que ustedes tengan, pues lo pueden configurar incluso como un servidor de dominio. El mismo Fortinet les permite eso y adicionalmente por medio de Fortinet, pues ustedes pueden controlar cuál va a ser el nivel de acceso a Internet que van a tener los usuarios. Esto lo pueden tener dependiendo por perfil, lo pueden tener por grupos. Eso depende, muchachos, pero sí pueden tenerlo configurado de una manera de que, y es de la seguridad de que los sitios donde los usuarios van a ingresar a Internet, pues
puedan ser sitios adecuados y no ingresen a lugares donde no deberían de ingresar. Ya se ha dado muchas situaciones, muchachos, en los que en las empresas, por ejemplo, hay empleados que entran por algo a ver páginas para adultos que no son correctas, verías mucho menos en empresa, y así, sitios que no son adecuados. Entonces, para evitar todos esos problemas, colocamos lo que son los cortafuegos como tal, ¿verdad? Los cuales perfectamente podemos colocar un router y nos puede servir como un cortafuego. Pero hay empresas donde definitivamente prefieren el Fortinet. Hay empresas donde, aunque sea redundante, pues colocan los dos, colocan el router, colocan el Fortinet y así sucesivamente van en escalas. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, muchachos, alguna duda. No, ingeniera. Todo está claro. Ok. Y los medios de comunicación, muchachos, en el caso del cableado alámbrico como tal, tenemos que hay algunas características. Por ejemplo, en el caso de los UTP y a longitud máxima, es decir, podríamos decir hasta cuánto podemos llegar a instalar, es hasta 100 metros. Después de los 100 metros, pues tenemos que colocar repetidores, ¿verdad? Tenemos los cables coaxiales que dependiendo de la base, si es base 2 o base 5, entonces dependiendo de estos, pues uno viajan a 185 metros, es decir, que tenemos una longitud máxima hasta 185 metros, un alcance en cuanto a distancia, ¿verdad? Y los de base 5 que son hasta 500 metros. Tenemos los de fibra óptica, que tenemos también hasta 2000 metros, que es el alcance. Por eso cuando hablamos de cableado exterior, muchachos, o no solamente cuando sea un cableado exterior, sino cuando, por ejemplo, incluso dentro de la misma edificio, dentro de la misma empresa, nosotros tenemos áreas donde sabemos, por ejemplo, que va a haber mucha interferencia, o donde nosotros de alguna manera sabemos que la cantidad de información, por ejemplo, van a ser imágenes o va a ser algún tipo de información que nosotros sepamos que en algún momento pueden saturarse o de alguna manera necesitamos una respuesta rápida, generalmente optamos por instalar fibra óptica, ¿sí? Tenemos también, pues, lo que habíamos hablado de los UTP de 100 metros y tenemos la nueva gama de UTP, muchachos, que estos tienen un alcance hasta 220 metros, ¿verdad? Después de eso, pues igual se necesitarían repetidores como tal. Cuando vemos, y aparte de los cables coaxiales, vamos a recordar un poco acerca de cuál era la importancia de los cables coaxiales, o cuáles creen ustedes que puede ser la importancia de los cables coaxiales. O mejor dicho, ¿ustedes creen que hoy en día necesitemos lo que son cables coaxiales? ¿Qué creen ustedes? Pues en mi opinión sí se ocupan bastante todavía los cables coaxiales porque puede ser una sustitución un poco más barata que una fibra óptica y trae casi más o menos las mismas características y ventajas que nos provee una cable de fibra óptica. Ok, algo muy importante, muchachos, que tenemos que ver es la velocidad de transmisión. Cuando nosotros hablamos de un cable coaxial, ¿ustedes creen que tendríamos la misma velocidad de transmisión entre un cable UTP y un cable coaxial, por ejemplo? ¿A cuánto creen ustedes que viaja la velocidad de información en un cable UTP? 100 megabits. Ajá. ¿Y a cuánto viaja en un cable coaxial?
a 10. Ahí dice Pues ahí 10. dice 10 megabytes. Ve, 10 megabits por segundo. Así es, muchachos. Realmente tenemos que fijarnos en la velocidad de transmisión. Si bien es cierto, con un cable coaxial nos sirven para intemperie y para muchas situaciones, generalmente los cables coaxiales, muchachos, bueno, en mis tiempos, se podría decir que los utilizábamos bastante para redes como tal, incluso y las tarjetas de red eran totalmente diferentes. Ahora las tarjetas de red, ustedes ven que cuando son alámbricas, el tipo de puerto que traen es para conectar un RJ45, ¿cierto? Pero en el caso de los cables coaxiales, pues no era igual. Era básicamente otro tipo de conector, eran siempre tarjetas de red, pero sus conectores eran diferentes. En este sentido, muchachos, los cables coaxiales sí todavía se utilizan, pero y la verdad no son muy útiles o no se utilizan tanto en el aspecto de las redes, ¿sí? Se utilizan más para otros medios, por ejemplo, para instalar el cable de televisión, utilizan lo que son cables coaxiales. No sé si se han fijado, todos los cables Ingeniera, digo que también aprovechan ese cable coaxial para también por el servicio de internet, porque el mío, por ejemplo, cable color, así se te dan una línea de cable coaxial y eso como que te sirve tanto para la televisión y para la señal, la cuestión de internet. Ajá, exacto. Así es. Así es. Son más para eso, muchachos, son más para esos, pero ya para instalación propiamente entre la computadora y su red como tal, se utilizan más los cables UTP. Es decir, los cables coaxial, sí es cierto, tienen más. Si ustedes se fijan en este cuadro que nosotros teníamos anteriormente, hasta cierto punto, su longitud de máxima de instalación es mucho mayor que incluso con un cable UTP. Si los cables UTP tenemos de 100 metros y tenemos de 220 metros. De ahí tendríamos que colocar repetidores como tal, ¿sí? En el caso de los cables coaxiales, una de las ventajas que se tiene es y lo robusto que son, por ejemplo, en el hecho de colocarlos a intemperie. Ahí como decía Omar, y generalmente utilizan estas empresas de televisión, incluso también las empresas de internet, correcto, para poder brindar el mismo servicio. Sin embargo, muchachos, la velocidad de transmisión es lenta, ¿ok? La velocidad de transmisión es bastante lenta. Generalmente se utilizan para lo que son voz, audio, videos, para imágenes, ¿verdad? Ya para las redes convencionales como tal, muchachos, pues ya no se utilizan mucho, ¿ok? Ya para redes convencionales como tal ya no se usan. O si se utilizan es dependiendo del sitio. Y la verdad es que todo depende para qué lo queramos, muchachos, y a dónde lo vayamos a instalar. Hay lugares que aunque quisiéramos instalar un cable UTP, pues definitivamente no se puede y tenemos que optar por un cable coaxial o por un cable de fibra, ¿ok? Dependiendo. Tenemos que existen dos categorías. Tenemos los cables coaxiales delgados que habíamos visto que eran de base 2 y tenemos los cables coaxiales gruesos que son de base 5. En el caso de los cables coaxiales de base 5 son los que generalmente utilizan para lo que decía Omar. Por ejemplo, hay las empresas de telecomunicaciones, ¿verdad? Que instalan el servicio de internet, así como Claro y Tigo, se instalan el servicio de internet y también de ahí mismo instalan la parte de telefonía o incluso de cable normal, de nuestros canales normal de cable. Pero la velocidad, aunque abarcan mayor, o sea, el segmento de instalación tiene una longitud mayor de 500 metros, igual y la velocidad de transmisión es la misma, ¿sí? Es exactamente la misma. En cuanto a lo que son los tipos de cable que se usan de par trenzados,
Cuando hablamos de los cables de par temsados, muchachos, hablamos de los cables UTP. Fíjense que en la gama de los cables UTP también tenemos cables especiales de intemperie, que estos generalmente los conocemos como STP. Generalmente son cables resistentes a lo que es intemperies, pero siempre son de la gama de los cables UTP como tal, ¿verdad? En la parte de los cables UTP, tenemos el UTP, que significa el cable tensado sin apantallar, ¿verdad? Y tenemos los STP, que son los cables trenzados pero apantallados, ¿sí? En el caso de los cables trenzados apantallados, son los que yo digo que generalmente también los utilizamos para intemperies, muchachos, o en lugares, por ejemplo, que nosotros queramos instalar, pero que sean, por ejemplo, que sean en el techo, que coloquemos el cable en el techo, muchachos, y si no lo colocamos en tubería, por ejemplo, pues generalmente utilizamos este tipo de cable que es un poco más resistente, básicamente porque es un cable que está aislado, entonces está más protegido, ¿verdad? Que los cables que no están aislados, y son más resistentes que los UTP, aunque son de la misma categoría. No sé si ahí me estoy dando a entender, muchachos. Este tipo de cable es más caro, pero siempre es una versión de un cable UTP. Y lo que pasa es que generalmente estos nosotros los podemos utilizar, como les digo, cuando queremos hacer una instalación y no queremos poner, por ejemplo, una tubería. Recuerden que si lo vamos a hacer techado, es decir, si lo vamos a hacer por adentro del techo, como decimos, entonces ahí pueden haber ratones, pueden haber ratas, pueden haber todo tipo de animal en el techo, adentro. Entonces, tenemos que utilizar lo que es una tubería. Generalmente se utilizan tuberías de metal para poder pasar los cables UTP. Sin embargo, hay veces que para no gastar en un cable, en tirar tubería, y aparte de eso también tirar el cableado o instalar el cableado, pues utilizamos este tipo de cable que también es UTP, que es un poquito más resistente porque está cubierto, porque es un cable aislado. Y aparte de eso, pues básicamente permite igual conectarlo igual el conector es un RJ45 y de igual manera, muchachos, pues tenemos una mayor protección en cuanto a lo que es la red como tal. Entonces, sí es bastante útil. No sé si aquí me estoy dando a entender, jóvenes. Sí, Sí, ingeniera, está claro. Está muy claro. Ingeniera, entonces, estos cables la diferencia entre una LAN y una VLAN, ¿verdad? ¿Perdone? Básicamente, para no tener doble cableado. No, esto básicamente se puede asemejar con lo que usted nos dijo ayer, entre una cable virtual de LAN, perdón, que se llama VLAN, y las LAN normal, para evitar un doble cableado. Entonces, no, bueno, lo que para evitar un doble pasa... cableado. Lo que pasa es que ya pidan es lógico, chicos. Es a nivel de software que se hace. Y lo que estamos viendo ahorita es a nivel de estructura, de red. O sea, son cableados físicos, exacto. En el caso de VLAN estamos hablando lógico, ¿sí? Por ejemplo, para que usted haga una VLAN, usted tiene que tener switch administrables, ¿sí? Si usted tiene un switch normal, usted no puede hacer una VLAN, ¿sí? Para hacer una VLAN, usted tiene que tener switch administrables, porque el switch administrable a usted le permite poder hacerlo por categorías, o sea, distribuir su red de una forma lógica, que viajan en el mismo cableado de red, pero usted puede tener
dentro de ese mismo cableado, usted lógicamente puede tener, y aparte de datos, es decir, de información, y aparte de telefonía IP, por decir algo, ¿sí? Y las villas generalmente se usan cuando tenemos dentro de una empresa varios segmentos de red. Entonces, para no tirar cableado físicamente, ¿sí? Para no tirar otro cableado físicamente, utilizamos lo que son las villas. Ahora, si usted definitivamente quiere separarlo y decir, ok, yo manejo lo que es telefonía IP, pero y también manejo lo que es mis datos como tal, y no quiero que exista ningún tipo de interferencia de ningún tipo, pues lo más práctico es tirar otro cableado, ¿sí? Donde por un lado usted tiene su telefonía IP y físicamente tiene un cableado para su telefonía IP y físicamente tiene un cableado para su red de datos. Pero el detalle es que eso incrementa el costo en la empresa. Entonces uno dice, bueno, si voy a tener varios segmentos de red, utilizo lo que son VLAN. Y para las VLAN, si yo necesito tener switch administrables, porque los switch administrables a mí me permiten crear VLAN. Son prácticamente virtualizaciones, son redes virtuales que nosotros hacemos. No sé si me doy a entender ahí. En este caso, chicos, estamos viendo las diferentes categorías de cableado. Miren, ¿qué es lo que necesitan ustedes para tener una red? En pocas y simples palabras, necesitan computadoras, necesitan servidor, necesitan switch, y los que son administrables y también los que no son administrables, que son los mismos hosts, ¿verdad? Necesitan router. Necesitan tener un Fortinet si ustedes quieren tener una mayor seguridad y necesitan tener el cableado. Si les hace falta alguno de estos aspectos, chicos, no van a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no van a poder tener la seguridad que ustedes quisieran. Es decir, si yo tengo mi servidor, tengo mis computadoras, pero no tengo instalada la red físicamente, yo no puedo hacer nada. Si yo tengo la red instalada físicamente, tengo mis computadoras, pero no tengo un servidor y tengo mi switch administrable, tengo mi router, pero no tengo un servidor, tampoco hago nada. Entonces, todos esos son los elementos que nosotros necesitamos para que todo funcione en armonía. Y lo que sucede es que nos afecta mucho que, por ejemplo, tomemos una mala decisión. Y les pongo un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras computadoras en el área de radiología, que es un área donde generalmente hay bastante interferencia, tenemos las computadoras y tenemos instalado un cableado UTP, independientemente de la categoría que sea, categoría 5, categoría 6 o categoría 7, independientemente de la categoría que sea, y nosotros lo instalamos, sea que sea un ETP normal o sea que sea un STP, siempre vamos a tener problemas porque ahí hay bastante interferencia. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Instalar un cableado de fibra, ¿sí? ¿Por qué? Para evitar esa interferencia que pueda haber. Además, que como hablamos que es un área donde generalmente se toman placas, es decir, cuando usted se va a hacer una radiografía, si vaya, por ejemplo, si pasó algo y hubo alguna quebradura o algo, se va a hacer una radiografía, entonces esa imagen como tal se almacena en un servidor de imágenes. Entonces, esa información, chicos, eso tiene que viajar igual. ¿Y cómo viaja? ¿Cuál es el medio? El medio es el cable. Entonces, pueden tener muy buena computadora, pueden tener muy buen servidor, pero si el cable que ustedes escogieron para esa área es el cable incorrecto, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen ustedes que suceda? Exacto, van a tener siempre problemas. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en cada uno de los componentes de las redes? Porque todo es necesario, muchachos. Así como nosotros vimos, miren, en este esquema, así como nosotros vimos en este esquema, todos estos componentes, estos símbolos que ustedes ven aquí, al final son los que nos permiten hacer un diagrama de red.
¿Sí? Porque en el diagrama de red vamos a tener nuestro cableado físico, vamos a tener, y aparte de las computadoras, vamos a tener nuestro servidor. Si tenemos telefonía IP, vamos a tener ya telefonía IP, vamos a tener nuestro switch, vamos a tener nuestro firewall, vamos a tener nuestro router, vamos a tener todos los diferentes equipos que al final, si no tomamos las decisiones correctas, aunque tengamos en la pieza de ajedrez, aunque tengamos la mayor parte, con uno de ellos que nos equivoquemos, muchachos, puede provocar pérdida de datos, caída de la red, saturación de la red, muchísimas cosas. Y puede ser un dolor de cabeza. Por eso, yo no puedo venir y por decirles algo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes se compran un Ferrari y se van a una calle que sea de tierra? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Y o pueden correr de la misma manera que si fuera en una carretera pavimentada? ¿Qué creen ustedes, chicos? Ni Diosito quiera meter esa belleza en una No, calle de tierra. Exacto. Eso es lo mismo que pasa, que si ustedes compran buenas computadoras, tienen switch administrables, tienen su Fortinet, tienen su router, tomaron todas las precauciones del caso, pero instalaron un cableado incorrecto, eso es lo mismo que pasa, porque el cableado viene a ser como que fuera la carretera, muchachos, donde viaja la información. Recuerden que ustedes pueden tener lo que es voz, datos, ¿sí? Por eso es que pueden tener lo que son imágenes. Entonces, para cada uno de esos existe un modelo, un tipo de cableado. Entonces, tenemos la parte lógica y la parte física. Todo va de la mano, muchachos. Hardware y software van de la mano. Están casaditos. De manera que si hardware sale una nueva versión de una computadora, de igual manera sale una nueva versión del sistema operativo, ¿sí o no? Porque todo va de la mano, muchachos. Hardware y software van de la mano. Por lo tanto, yo tengo un Fortinet, igual viene con el programa para poder configurar ese Fortinet con mi red, para poder configurar mis VPNs. ¿Sí? No quiero que se confundan. Esto que estamos viendo, lo estamos viendo a grandes rasgos. Por eso es que no estoy entrando en mucho detalle. Lo que sí es importante que ustedes manejen, muchachos, es que dependiendo de la decisión que nosotros tomemos, eso nos puede afectar para el funcionamiento óptimo de nuestra red. Igual, si nosotros tenemos un buen cableado instalado, si nosotros tenemos switch administrable, si nosotros tenemos un buen servidor, pero tenemos computadoras lentas, ¿qué creen que va a pasar con el sistema? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? Díganme. Y de remate que use Internet Explorer, no, para nada, no va a servir. No nos va a servir, exacto. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener quejas. Siempre vamos a tener quejas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Yo no les digo a ustedes que ustedes no pueden instalar un cableado coaxial para instalar una red. Lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Su mismo compañero Omar lo dijo hace poco. Ese es el que generalmente utilizan las empresas de telecomunicación. Pero para instalar, ¿qué cosa? A ver, para instalar cables de televisión, para instalar, por ejemplo, donde van a dar el servicio de internet, para eso. Pero para instalar en una computadora, ¿qué es lo que utilizan? Un cable UTP. Entonces, es dependiendo de dónde estemos, es dependiendo de cuánto dinero tenga la empresa, es dependiendo de qué tipo de red ustedes quieren instalar. Lo que sí tienen que estar conscientes es que la decisión que ustedes tomen, esta decisión va a ser o muy buena o muy mala. O va a beneficiar a la empresa o definitivamente no va a beneficiar a la empresa. ¿Sí? Pero que independientemente de eso, puede suceder y pueden pasar cualquier cosa, muchachos. Yo no les estoy diciendo de que si ustedes instalan, por ejemplo, en un sitio, instalan un cableado de fibra, yo no les estoy diciendo que no van a tener problemas. Claro que pueden llegar a tener problemas, ¿sí? Entonces, ese es el detalle. Ese es el detalle.
Entendido, ingeniero. O sea, todo lleva su pro y su contra. Nada es tan bueno ni nada es tan malo. Y elementalmente, hardware y software van de la mano. O sea, tiene que haber una computadora con grandes componentes, así como que debe haber un buen software, ya sea Linux, Mac o Windows de último modelo para esa versión. Yo ya preguntaba a ustedes, por eso cuando ustedes exponían la semana pasada, yo ya hacía preguntas a ustedes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la empresa tiene esto y esto? ¿Qué decisión tomarían ustedes? ¿Sí? Y dependiendo de las situaciones, ustedes me iban contestando. ¿Por qué? Porque no toda solución, lo que para una empresa puede ser muy buena, puede ser que para otra empresa no sea tan funcional, muchachos. Yo en la empresa donde yo he trabajado, he tenido sitios donde hemos tenido instalado fibra, donde hemos tenido UTP y también hemos tenido coaxial. Porque dependiendo de donde estemos, donde hemos tenido híbrido, hemos tenido lugares donde tenemos redes inalámbricas y hemos tenido allí mismo redes alámbricas, porque todo depende de las necesidades. Y lo que es importante que ustedes conozcan es que tienen que tomar o tratar de tomar las decisiones adecuadas según el sitio donde estén, ¿verdad? Según donde ustedes estén ahí. Una cosa es todos los medios que ustedes necesitan. Para poder tener una red, ustedes necesitan computadoras, necesitan equipos de comunicación, necesitan cableado, todo eso lo necesitan. No pueden dejar una cosa y poner otra. No sé si me doy a entender. Van de la mano. Yo necesito todo eso. Ahora, yo tengo que estar consciente que puedo tener la mejor computadora, puedo tener el mejor servidor, puedo tener la mejor gama de switch, de router, de Fortinet y todo lo que ustedes quieran, pero si pongo un cableado que no es el adecuado en las áreas donde se está, dependiendo del tipo de área, porque depende del tipo de área, pues entonces pueden llegar a tener problemas. A eso es que yo me refiero, ¿sí? Por eso los tipos de cableados son muy importantes que ustedes sepan que tenemos cableados UTP, coaxiales, tenemos fibra óptica, ¿verdad? Y dentro de estos cables lo que estábamos viendo, que es muy importante esta parte, ¿verdad? Tenemos cableado que es un cableado siempre UTP, pero que muchas veces lo utilizamos, como ya les explico, para poder colocar, para poder yo colocar muchas veces de intemperie, que nosotros sepamos que no llegamos a los 100 metros y que podemos colocar un cableado UTP y que necesitamos que sea rápido, pues, información. Entonces, por eso es dependiendo de la decisión que nosotros tomemos. Sin embargo, hay lugares que por mucho cableado que nosotros queramos poner, pues no vamos a poder. Entonces necesitamos irnos a la gama de los tipos de redes inalámbricos, que también hay otros tipos de redes inalámbricos. No sé si me doy a entender, muchachos. No quisiera confundirlos, pero no sé si me estoy dando a entender con esto. Yo sé que son varios conceptos y que son varias situaciones, pero no sé si hasta el momento estamos claros. Bueno, sí, no, está claro. Yo entiendo perfectamente. Ok. Bueno, chicos, seguimos entonces. Ya dentro de unos minutitos me voy a tener que desconectar porque voy a otra clase. Entonces, y les quiero preguntar, mañana es el día del examen. Sí sabían, ¿verdad, muchachos? ¿Se recuerdan? Sí. Ingeniero. Sí, ingeniero, mañana es el examen. Me iban a preguntar algo más. A dejar en el campo la presentación de ahorita. Sí, ya está subida. Okay. ¿Pero cuál, Mario? ¿La grabación, dice usted? No, la presentación que sí, está dando ahorita. Luego de que ahorita van a faltar diapositivas. Entonces, para poder terminar de verlas. Eso le iba a preguntar yo. Si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema en que mañana nos volvamos a reunir un rato para terminar de ver ya. Porque igual tienen que hacer un trabajo, no sé cómo van con el trabajo.
dependería a ver cómo estamos todos, porque hoy no vemos mucho la de ayer. ¿Cómo, jóvenes? Disculpe. Pues seguir la presentación mañana, pues, porque mira ahorita cuántos somos a diferencia de ayer. Son 18. Chicos, no me detengan la grabación. Estos muchachos. No me estén agarrando el control, muchachos. ¿Tienen problemas para mañana? Bueno. A ver. Yo no tendría problemas, ingeniero. Usted tampoco puede, Mario. Ok, usted no podría, yo sí. Ok. Yo sí podría. Yo sí podría, ingeniero. Yo también, ingeniera. Ah, o sea, no tienen problemas para conectarnos mañana. No, no se preocupe, No, ingeniera, no sí. tendríamos problema. Por mí, Ah. No perfecto. te preocupes, tienes que organizar un poco más de tiempo. El examen se hace en la noche y ahí no hay problema. ¿Verdad? Va a venir fácil el examen. Va a ser mi regalo, chicos. Gracias, ingeniera. Gracias. No va a venir complicado. Bueno, Gracias, entonces, ingeniera. mañana ¿a qué horas les parece que nos conectemos, chicos? ¿En la tarde, como a la 1, o prefieren en la mañana? A la 1 está bien. Para mí mejor en la mañana, ingeniera, porque a la 1 tengo una prueba de ecuaciones. ¿En la tarde tienen prueba de ecuaciones? Sí, a la 1. Ok, y en la mañana, ¿cómo a qué horas? ¿7 de la mañana? No, No me ingeniera. dijimos muy temprano, chicos. Más tarde. Miren, tengo horarios disponibles de 5 a 6 de la mañana, de 7 a 8. No sé, ¿les parece bien a las 11 de la mañana? Por mí está bien, ingeniera. Perfecto, ingeniero. Perfecto. Sí, está bien. Sí, estaría bien a las 11 de la mañana, ingeniero. Permítanme, chicos, permítanme. Estoy en clase. Chicos, entonces, ¿cómo quedamos? Pues por mí está bien a las 11, ingeniera. A las 11, ingeniera. Perfecto. Entonces, así quedamos, chicos. Cuídense mucho. A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Yo ya voy a mandar invitación para que se puedan conectar, ¿ok? Y igual Ok. mañana estaría habilitado el examen. Y lo que haría es que yo voy a dejar habilitado el examen para mañana a partir de las de la 1 de la tarde hasta la 1 de la tarde del día domingo. ¿Les parece? Perfecto, ingeniero. Perfecto. Sí, ingeniero. Excelente. Bueno, Gracias. muchachos. Excelente. Cuídense, hagan la tareita. Esa tareita es bien importante, aunque sea en grupo, pero es importante, ¿ok? Y si no tienen que salir, pues no salgan, ¿ok? Ok, ingeniera. Que tengan un Cuídense. feliz día, muchachos. Cuídense Igual, mucho. ingeniera, nos vemos mañana. Adiós. Feliz día. Nos vemos, Adiós. ingeniera. Hasta mañana, y compañeros. Hasta mañana. Cuídense, muchachos.